Voy a terminar, Señor, de hablar el mensaje que ayer no lo terminé, Señor, porque el mensaje de Moisés es largo, entonces voy a terminarlo ahora, el mensaje. Entonces el Ramsés mandó a Moisés para el desierto porque ya no lo quería tener ahí. Entonces Moisés se fue para el desierto. Le dijo el señor Ramsés, el rey Ramsés le dijo: todo ese desierto es tuyo, le dice. Vete para allá, le dice. Entonces Moisés se fue para el desierto, a la tierra de Madián, supuestamente. Pero él no sabía que iba a llegar a esa tierra. Caminó varios días Moisés en el desierto, con sed, hambre y todo. Llevaba mucha hambre, Ramsés, y sed. Pero allá de tanto caminar y caminar, entonces llegó a una palmera ahí, a otra tierra ahí. Ya miró que había monte, montaña, que era bonito ahí. Entonces, cuando llegó a la palmera, Moisés bajó palmas, frutas ahí, comió Moisés. Entonces, ahí se acostó Moisés a dormir. Entonces, allá como al rato llegó una muchacha ahí, pasó ahí, que iba caminando por ahí. Entonces lo miró y la muchacha le avisó a las otras muchachas. Entonces vinieron lo levantaron a Moisés y lo llevaron para un pozo donde estaban ellas cuidando las ovejas. Pero en ese momento llegaron unos pastores de ovejas que se querían adueñar del pozo ahí. Entonces Moisés les dio una lección ahí, porque ya había agarrado fuerzas Moisés. Les dio una lección gratis ahí a los pastores de ovejas que se querían agarrar el agua para darle agua a las ovejas. Pero Moisés les dio una lección gratis ahí, los macaneó y se fueron bien pillados, bien golpeados los pastores de las ovejas. Y las mujeres bañaron a Moisés y le lavaron los pies y se lo llevaron para las casas de ellas. Entonces, allá como a los días, a Moisés le gustó una muchacha de ellas y se quedó con ella ahí un tiempo, pero de ahí Moisés miraba siempre que había una llama de fuego en la montaña. Entonces un día se fue a ver qué era, y miró que subió a la montaña y miró que cuando se acercó ahí a la montaña, a la llama de fuego, una zarza encendida en fuego, le dijo el Señor: quítate el calzado de tus pies, porque en tierra donde estás es sagrada, le dijo el Señor. Y Moisés se puso un poco asustado porque le habló el Señor ahí. Entonces Moisés se hincó y le dijo a Moisés que por qué no sacaba a los esclavos de Egipto. Entonces el Señor le dijo: tú irás, dice, y los sacarás de ahí, le dice. Pero yo no puedo, Señor, le dice, no me harán caso a mí, le dijo Moisés. Llévate ese bastón, le dijo él, y saca a mi pueblo de ahí, le dijo el Señor. Saca a los esclavos de ahí, le dijo. He oído, le dice el Señor, lamentaciones de mis esclavos ahí en Egipto, le dijo. Tienes que ir por ellos a sacarlos, le dijo. Yo te ordeno, le dijo el Señor a Moisés. Llévate ese bastón, le dice, y hazle saber al Ramsés, le dice, al rey Ramsés, que quién es el Dios quién es el Dios poderoso de los esclavos.
Entonces el Ramsés, Moisés le dijo a José y a la mujer de Moisés, porque ya Moisés le había pegado un hijo a la muchacha, tenía un hijo con ella, entonces la muchacha le dijo, yo voy a ir contigo. Y José también se fue con él para Egipto, a la tierra de Egipto, donde estaban los esclavos. Bueno, para no cansarles la plática, la palabra del Señor, el rey Ramsés no quería darle los esclavos a Moisés, porque los tenía ahí trabajando, haciendo edificios, casas, y batiendo mezcla y haciendo trabajos. Entonces, por eso el Ramsés no quería dar los esclavos, porque les ponían trabajo, pero no les daban comida a los esclavos. Solo trabajo les daba el Ramsés, el esclavo, el rey Ramsés. Y Moisés le puso muchas pruebas que el Señor le había dado. Y ni así creía Ramsés que el Señor ni así creía el Ramsés que era el Dios de Moisés, el que lo había mandado a recuperarlos, a sacar los esclavos de Egipto. Entonces el rey Ramsés le decía que no. Entonces Moisés le ponía ahí una culebra, el bastón se lo tiró a las de las patas a Ramsés. Ahí se hizo una culebra el bastón, para que Ramsés supiera que era el Dios de los esclavos, el que lo había mandado a recuperar, a traer los esclavos. Pero el Ramsés puso unos magos ahí y hicieron otras culebras de otros bastones. Entonces, de ahí Ramsés pensó que era magia. Pero la culebra que se había hecho del bastón de Moisés se comió a las otras culebras, se las tragó. Alabado sea el Señor, que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Entonces, de ahí el Señor, Moisés le convirtió el agua en sangre, el río, no sé si era el río Jordán, pero era otro río, el río rojo, le convirtió las aguas de aquel río en sangre. Entonces, y ni así creyó el rey Ramsés que Dios lo había mandado a Moisés a recuperar, a traer los esclavos. Él hizo muchas pruebas que Dios le había dado a Moisés, al Ramsés. Por último le mandó una plaga de ranas y de todo. Cuando le mandó la plaga de ranas y todo eso, y miró que el ganado se le estaba muriendo, entonces le dijo que se llevara los esclavos. Pero entonces Moisés sacó los esclavos de ahí y se los llevó para el desierto. Pero al Ramsés se le murió el hijo, el primogénito, el único hijo que tenía el rey Ramsés, se le murió porque el Señor había mandado otra plaga ahí, que se murieran todos los primogénitos. Se murieron los primogénitos y se le murió a Ramsés, el hijo de él también. Entonces, pero Moisés ya había arrancado al desierto con los esclavos. E iba un montón de ancianos llevando gallinas, a toda clase de animales.
otros que los llevaban en cama. Un solo desastre de esclavos se miraba ahí que iban con Moisés, llevaban toda clase de animales y niños, jóvenes, ancianos, de toda clase habían ahí, llevaba Moisés. Entonces, cuando el rey Ramsés miró que el hijo se le había muerto, entonces la muchacha le dijo, ¿y pensarás dejar eso así? Le dijo. A Moisés dice, ha matado a mi hijo. No dejarás esto así, le dijo la muchacha. Entonces Ramsés se alistó con los caballos y los soldados y con toda la caballería del rey Ramsés siguieron a Moisés. Pero Moisés le ponía muchos obstáculos por medio del Señor Jesucristo, Yeshua Jesucristo. Le ponía muchos obstáculos el Moisés. Moisés le ponía muchos obstáculos al rey Ramsés para que no lo alcanzara con sus esclavos. Entonces, de ahí cuando Moisés llegó a la orilla del mar, no hallaban qué hacer porque los tenía acorralados el rey Ramsés. Y le decían los esclavos, los trajiste aquí para morir en el desierto, le dijo, decía algunos esclavos a Moisés. Entonces Moisés clamó al Señor Yeshua Yahweh y con el bastón abrió el mar. Entonces ahí pasaron con el bastón hizo un camino en el mar y ahí pasaron todos los esclavos y él. Le dijo que cuando ya habían pasado al otro lado, ya los esclavos los venían siguiendo porque la llama de fuego se había apagado. Pero el rey Ramsés se quedó a la orilla del mar y le dijo, vayan por Moisés, le dice, tráiganmelo vivo. Y se tiraron, se metieron al mar y siguieron al rey, a los esclavos, a Moisés y los esclavos iban siguiendo los soldados. Entonces, pero como Moisés ya había pasado al otro lado, volvió a cerrar el camino de agua que había, el camino que había hecho con el bastón dentro del mar. Dentro del mar había hecho un camino Moisés para pasar con los esclavos. Cuando ya pasó al otro lado, cerró el camino. Y ahí se ahogaron el ejército del rey Ramsés. Ahí se ahogaron todos. Solo quedó Ramsés al otro lado, porque ese no se metió al mar. El camino que había hecho Moisés no se metió Ramsés, se quedó a la orilla esperando. Y volvió Ramsés, cuando miró que todos el ejército se le había ahogado, volvió donde estaba la mujer de él y le iba a dar con la espada. Entonces le dijo la mujer, primero le dice, enséñame la espada manchada con sangre de Moisés. Entonces Moisés le dijo, el rey Ramsés le dijo a la muchacha, el Dios de Moisés, le dice, es Dios, el Dios de Moisés es el verdadero Dios, le dijo Ramsés a la muchacha. El Dios de Israel
El Dios de Moisés es el verdadero Dios, le dijo. El Dios de Moisés es el verdadero Dios, le dijo. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. El Dios de Moisés es Dios, verdadero Dios, le dijo Moisés, le dijo Ramsés a la mujer. El Dios de Moisés es el verdadero Dios, le dijo Ramsés a la muchacha. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Entonces Moisés dejó los esclavos ahí en el desierto. Y, bueno, ahí en el desierto les daba comida a Moisés por medio del Señor Yeshua. El Señor Yeshua les mandaba comida a los esclavos ahí. Y habían unos esclavos que eran incrédulos, todavía no creían en el Señor y mandándoles el Señor muchos milagros ahí a los esclavos, mucha comida y todo. Y ni así creían algunos esclavos que el Señor existía. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Santo es el Señor. Entonces subió a la montaña Moisés a platicar con el Señor. Le dije, ya traje tus esclavos, le dice, al desierto. ¿Qué hago ahora? Le dijo Moisés. Entonces el Señor se puso a hacer unas tablas de la ley. Escribió los 10 mandamientos ahí en las tablas el Señor a Moisés y se los dio. Llévate estas tablas, le dice, estos 10 mandamientos y tíraselos a tus esclavos, le dice, porque se han corrompido. Tus esclavos se han corrompido, le dijo el Señor. Llévate esos 10 mandamientos y tíraselos allí. Y enséñaselos. Enséñale los 10 mandamientos a los esclavos, le dijo el Señor. Y tíraselos al becerro de oro. Entonces Moisés se fue y hizo lo que el Señor le dijo. Los que estén conmigo al lado mío, dijo Moisés, venir a mí. Y los que no, pues, se irán con los 10 mandamientos. Y los que no están al lado mío, dijo Moisés, que se pierdan. Entonces Moisés les tiró las piedras de la ley al becerro de oro y agarró fuego y se quemaron algunos esclavos ahí con el becerro de oro. Algunas mujeres que habían corrompido también ahí se quemaron junto con el becerro de oro. Hombres y mujeres habían corrompido ahí, entonces se quemaron con el becerro de oro. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. La sangre del Mesías tiene poder. Bueno, entonces, para no cansarles mucho la palabra del Señor, entonces, Moisés le entregó el bastón a José y de ahí José quedó mandando porque ya Moisés estaba anciano y ya no podía dominar a los esclavos. Entonces le dio el poder a José y José quedó con los esclavos porque creo que Moisés murió de viejo. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Quería estudiar unos versículos de la palabra del Señor aquí. Para honra y gloria del Señor Jesucristo.
La sangre del Mesías tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Vamos a estudiar la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 15 dice: y vi a otras señales en el cielo, grandes y admirables, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Porque en ella es consumada la ira de Dios. Y vi otras señales en el cielo, grandes y admirables, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque ellas es consumada la ira de Dios. Porque en las 7 plagas es consumada la ira de Dios, o es consumida la ira de Dios. Vamos a ver en el siguiente versículo que dice de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, dice versículo 2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y sus marcas y el número de sus nombres, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Vamos a leer el último versículo aquí de Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te teme? ¿Quién no te teme hoy, Señor, y glorificará tu nombre? Alabado sea el Señor. ¿Quién no te temerá hoy, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, pues tus justos juicios han sido manifestados. Porque tus santos justos han sido manifestados. Bendito sea el Señor, que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. La sangre del Mesías tiene poder. Gracias, Señor, por haber dado un mensaje esta mañana para honra y gloria de tu nombre. Tú eres santo, Señor. Tú eres maravilloso, bueno y perfecto. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no oiga. La sangre del Mesías tiene poder. La sangre del Mesías tiene poder. Un momento de silencio, Señor.
Gracias, Señor Jesús de Nazaret, por un día más de vida que me da. Gracias, Padre Yahweh Yeshua, tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Yo he venido para servir, no para ser servido, dijo el Señor. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Gracias, Señor. La sangre del Mesías tiene poder.